declaramos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos en la plenitud y en la manera que tú quieras. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos. Espíritu Santo, toma el control y llévanos, Señor, en las corrientes de tu Espíritu, conforme a tu propósito. Amado Dios, en el nombre de Jesús, con todo el corazón lo pedimos, Señor, obra poderosamente, obra poderosamente. Guíanos, Señor, dirígenos a toda verdad y a todo camino, en las fuerzas de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, sean todos bienvenidos. ¿Hay alguien que nos dice por primera vez no, verdad? Bueno, sean todos bienvenidos. Está ahí Adriana, qué bueno que estás aquí, Adriana, pero no es la primera vez, entonces bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que estás acá. ¿Cómo le decimos? Dios le bendiga. Qué bueno que estás aquí, Adriana. ¿Estamos listos? El tema se llama los vencedores de Dios. Hoy quiero enseñarte por qué somos más que vencedores. Hoy quiero enseñarte por qué la palabra dice que tú y yo tenemos un propósito de alcanzar victoria en todo lo que hacemos. Ahora escúchame, es muy, ¿le podemos bajar un poquito? Es muy sencillo y muy padre decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la pregunta que yo quiero hacerte hoy es lo que quiero enseñarte es ¿por qué somos más que vencedores? Porque a veces decimos, bueno, soy mexicano. ¿Por qué? Porque nací en México. Y tú eres más que vencedor. ¿Por qué eres más que vencedor? Es muy padre andar por la vida diciendo, soy más que vencedor, pero cuando nos topamos con una dificultad y nos topamos con un problema, entonces viene un pensamiento y decimos, bueno, si la Biblia dice que soy más que vencedor, ¿por qué me está sucediendo esto? Si la Biblia dice que en todo alcanzaré victoria, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en medio de un problema, en medio de una crisis? Y la Biblia nos enseña con claridad todo esto, con plena certidumbre, para que tú y yo podamos andar dando pasos firmes. Digo, pasos firmes. La Biblia dice que no seamos llevados por doquier, por todo viento de doctrina, como una nube. La nube se mueve conforme el viento, pero tú y yo no podemos estar moviéndonos de un lugar a otro, sino tenemos que ser establecidos. Digo, establecidos. Sobre la roca que es Cristo. Aquellos de los cuales tú y yo estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente. No podemos estar siendo movidos, sino tenemos que ser establecidos. ¿Estás acá? ¿Cuánta gente conoces que el lunes está de buenas, el martes está de malas, el miércoles está más o menos, el jueves es el hombre más o la mujer más feliz de la tierra, el viernes tiene depresión, el sábado está feliz porque no trabaja y el domingo tiene flojera y va a la iglesia? Dice en Santiago 1:8, el hombre, me puedo poner la pantalla, Santiago 1:8. O lo que es peor aún, pastor, voy a estar ahí en la clase bíblica y no viene. Y luego me van preguntando. Ya no voy a contestar a nadie de los que no vengan a la escuela de formación bíblica. A nadie. Santiago 1:8. ¿Qué dice? Ahí léalo bien fuerte. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué un hombre o una mujer, hablando en especie, por qué un hombre o una mujer es inconstante? Muy sencillo. Porque no crea fundamento. Porque no hay una estabilidad en el conocimiento de la palabra. No hay una transformación en tu mente que lo lleve a la plenitud de Cristo. ¿Me explico? Vamos a ver. Di conmigo, yo soy vencedor. De Dios. Escúchame, tú y yo somos los vencedores de Dios. Son parte de los atributos que Dios nos ha dado. No solamente somos bendecidos. ¿Hay algún bendecido acá? ¿Cuántos quieren que oremos que Dios nos bendiga? Pon tu mano acá. Todo su mano acá. Tu mano derecha acá. Tengo que transformar mi mente. Todos. ¿Ustedes no? Nomás una. Tengo que transformar mi mente. Ok. Vamos. Nosotros tenemos que ir más adelante que todo. Nosotros no somos de los hermanos. Dios le bendiga. Puedes decirlo si quieres. Pero porque usted y yo tenemos que ir más adelante. Y decimos, Dios
que Dios me bendiga, no, porque tú y yo somos. Entonces usted va a orar, Dios bendíceme. Ay, pues sí, pasó eso, por si le falla. ¿Tú crees que a Dios le falla? ¿Tú crees que Dios se equivoca? Pero cuando tú y yo estamos firmes, tú no puedes decir, Señor, bendíceme, porque yo ya soy bendecido. ¿Sí me están dejando? ¿O no? ¿Cuántos quieren ser vencedores? Ya eres vencedor. Hoy te voy a enseñar, bueno, pastor, ¿qué? Levante la mano, no la levante, ya uno no sabe. Por eso quiero enseñarte hoy. Hoy te voy a decir por qué eres vencedor. No te voy a decir que eres vencedor, porque eso de plano hoy lo vamos a establecer. Pero te voy a decir por qué eres vencedor. ¿Y qué pasa con las circunstancias que tú crees contrarias? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando viene el problema económico? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Qué pasa cuando las cosas no pintan como nosotros esperamos, pero tenemos la certeza que somos vencedores? O más que vencedores, dice Pablo. Segunda de Samuel 8:6. Segundo libro de Samuel, capítulo 8. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba. Di conmigo, esa promesa es para mí. Donde quiera que tú vayas, Dios me dará la victoria. Ese es un pensamiento que tienes que llevarte hoy. Donde quiera que vayas, Dios te dará la victoria. En cualquier circunstancia, Dios te dará la victoria. En cualquier posición donde tú creas que hay dificultad, ahí Dios te dará la victoria. Primera de Crónicas 18:6. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Crónicas 18:6. Y puso David guarnición en Siria, está hablando del mismo evento, es de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová le daba victoria a David donde quiera que iba. Vamos desde el versículo 1, Primera de Crónicas 18:1. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Di conmigo, derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó a Gad y sus villas en manos de los filisteos. Y también derrotó a Moab. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amad, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió allí 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová le daba victoria a David donde quiera que iba. Cualquier persona que se enfrentaba a David era derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquier persona que se enfrentaba al rey David tenía un solo destino: fracasar. Cualquier persona que se enfrentaba al rey de Dios, o al rey, perdón, que Dios estableció, al rey que Dios respaldó, tenía un solo destino: la derrota. Y yo quiero decirte este día que en medio de cualquier situación que se levante en tu contra, tiene un solo propósito: el fracasar. Cualquier situación contraria, persona que se levante en tu contra, tiene un propósito: ser derrotado. Vemos historias en la Biblia de hombres, mujeres vencedores: David, Josué, Moisés, Gedeón, Esther, entre muchos más. Pero una pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué vencieron? ¿Por qué venció Gedeón? Cuando tenía un ejército de 300 hombres, iba a pelear contra 155,000 soldados, dice Jueces 7 y 8.
Josué 7 del 1 al 7 y 155,000 jueces 8, 10. Tú lo puedes leer en tu casa. ¿Cómo es posible que Josué, la entrada a la tierra prometida, tenía que enfrentar gigantes? Y el primer gigante que tenía que derrotar era el personal, porque venían de que mucha familia había muerto, venían de que muchos habían quedado en el desierto. Y cuando por fin pasan el desierto y pasan 40 años de tremendos sufrimientos por su propia incredulidad, por fin llegan a la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero cuando parecía que estaban a punto de conquistar, cuando parecía que estaban a punto de tomar la victoria, se dan cuenta que tenían unos muros gigantes que los rodeaban. Y era imposible que tomaran conquista. Era imposible que tomaran la ciudad. En ese momento Dios le habló a Josué, al sucesor de Moisés, y le dijo: por 6 días darás una vuelta, y al 7º día darás 7 vueltas, y al término de dar la 7ª vuelta gritarás y los muros caerán. Dijo conmigo, la victoria ya estaba establecida. Ellos solamente tenían que recorrer en fe. Dijo conmigo, cada situación en mi vida está garantizada. Mi victoria. Solamente tengo que recorrer el camino que Dios ya estableció en fe para conquistar esa victoria. No hay más. ¿Por qué vencieron? Y podemos ver algunas cosas por qué vencieron. Sabían ellos perfectamente quién estaba con ellos. Sabían que el Eterno, que el Adonai, que el Altísimo iba delante de ellos. Sabían que había un plan y un propósito. Sabían que la dificultad era solo el instrumento o el medio para alcanzar su victoria. Sabían que Dios nunca los dejaría avergonzados. Y estas 4 cosas, yo te pregunto, ¿tú las sabes? ¿Sabes quién está contigo? ¿Sabes que hay un plan y hay un propósito en tu vida en cada situación? ¿Sabes que las dificultades que puedes vivir solamente son el instrumento para alcanzar lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes que Dios nunca te dejará avergonzado? ¿Sabes eso? ¿O no? Di conmigo, tengo que transformar mi mente para comprenderlo. El Altísimo va delante de nosotros. Es más, sería padrísimo que el Altísimo fuera delante de nosotros, pero no solamente es eso, sino Dios nos rodea, porque el bien y la misericordia nos seguirán, y Él rodea a los que le siguen y a su pueblo. ¿Estás acá? ¿Has visto las películas que las naves extraterrestres tienen un campo de fuerza que no les permite llegar a los misiles? ¿Sabes cuánto? Pastor, pero a veces sí me llega, porque hay un plan y un propósito. ¿Hay un qué? Porque Dios no va improvisando. Dios ya estableció algo para tu vida y mi vida, pero a veces no lo creemos. A veces nos cuesta trabajo creer que en medio de la dificultad Dios la está permitiendo para formarnos. Y a veces quisiéramos, siendo honestos, porque hay orgullo en nuestro corazón, ¿cuántos quisiéramos que las cosas salieran como nosotros decimos? ¿Qué no? Señor, es que ¿por qué no me das esto? ¿Y por qué las cosas no salen así como yo creo? Es que fuera más fácil, escúchame, fuera más fácil para tu mente, para tu razón y para tu conciencia, pero no para el plan que Dios tiene para ti. Como aquella muchacha que está enamorada de un fulano y dice, Señor, pero ¿por qué no me das a fulano? O el muchacho que está enamorado, Señor, la Lupe, dame a la Lupe, por favor. No te pido nada más que la Lupe. ¿Y por qué? ¿Qué tal si Dios en vez de darte una Lupe quiere darte algo mucho mejor? Bueno, los que estamos casados ya no nos va a dar lo mejor, es lo mejor que Dios nos pudo haber dado. Yo vi 2 o 3 hombres ahí como que, ay, tengo esperanza. No, tampoco es ya te amolaste, no, tampoco. Es lo mejor que Dios nos dio. Un hombre que tiene transformado, una mujer que tiene transformada la mente sabe que el instrumento para alcanzar su victoria es la incertidumbre, el problema. No se trata de que Dios me ha abandonado. Se trata de por cuanto Dios está conmigo, me está perfeccionando en la prueba. ¿Estás acá?
una mente que no ha sido renovada, una mente que no ha sido transformada, dice: es que Dios me dejó, es que Dios me abandonó, es que Dios no me escucha, y saca todos los traumas. Pero una persona que ha sido renovada y una persona que está siendo transformada en su mente dice: la dificultad, la enfermedad es el proceso que Dios está permitiendo para mostrarme algo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4, tú lo puedes leer en tu casa, dice, le dice a la iglesia de los Gálatas: y les agradezco porque me recibieron en enfermedad, aun cuando estaba en un momento difícil en mi aflicción, cuando les enseñé la gracia, dice el apóstol Pablo, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo me recibieron. Pablo se enfermaba, Pedro se enfermaba, pero sabían que cada enfermedad y cada situación tenía un propósito. En una ocasión Pablo estaba encarcelado, estaba prendido, como la mayoría de su ministerio estuvo en la cárcel, y lo iban a llevar a presentarse a una autoridad romana. Y cuando iba en el transcurso, su nave naufragó. Y había más de 200 hombres y todos los soldados que estaban ahí querían matar a los prisioneros porque decían: no se vayan a escapar. Imagínate nada más, alguien que había sido preso por un delito menor, lo iban a matar para que no escapara. Ahora, escúchame. Pero, cuando estaban a punto de matarlos, Dios envía un ángel. Di conmigo: envía un ángel. Dice el apóstol Pablo: porque la anoche estuvo conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo, y me dijo que nadie perecerá. Ciertamente el barco se va a hacer pedazos. Di conmigo: el barco se va a hacer pedazos, pero nadie perecerá. Di conmigo: porque hay un plan y hay un propósito. Y tenían que naufragar porque fueron a desembocar en una isla llamada Malta. Y en esa isla llamada Malta le pica una serpiente a Pablo, de tal manera que los nativos de esa isla dicen: mira, este hombre se escapó de la mano del hombre, pero no de Dios. Y le picó la serpiente, y esa serpiente tenía la característica que su toxicidad, el veneno pues, provocaba que la gente se desangrara por los poros. Es terrible ese veneno. Pero Pablo, cuando le picó la serpiente, se dice la Biblia que se sacudió en el fuego y nada. No. Y entonces la gente se maravilló y dijo: ¡ah, es un Dios! Y dijo Pablo: no soy el Dios que ustedes creen. Vengo a hablarles del Dios que ustedes creen. Y lo llevaron ante el jefe de la aldea que estaba enfermo. Dios lo sanó a través de Pablo. Y dice la Biblia que todos los enfermos, digo conmigo todos. Todos los enfermos de Malta fueron sanos. ¿Quieren? Pero si no naufragaban, pero si no pasaban hambre porque tuvieron que tirar la comida y estaban ayudando ya por muchos días. Si no venía la tormenta, si el barco no se hacía pedazos, si la serpiente no le picaba a Pablo, ¿cómo iba a sanar toda la gente en Malta? No sé si estoy logrando transmitir la idea. Y Pablo en ningún momento dijo: Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué me dejaste así como hacemos tú y yo? Pablo dijo: en todo hay un propósito y un plan de Dios. Y cuando tú y yo transformamos nuestra mente y transformamos nuestro entendimiento, nos queda claro algo: nada se sale de la mano de Dios. Absolutamente nada. Nada se sale de la voluntad de Dios. Vamos. Romanos, vamos al texto base. Romanos 8:28. Carta del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 28 al 32. Y estos versículos nos van a responder con claridad por qué somos vencedores. ¿Estás acá? El dilema ya no es que eres vencedor. La cuestión es aprender a transformar nuestra mente, es saber que somos vencedores o por qué somos vencedores. Romanos 8, 28 al 32. ¿Estás ahí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Alguien ama a Dios? Y la mayoría de los evangélicos dicen este versículo. Y hasta ahí. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Oye bien padre, ¿verdad? Pero el versículo termina ahí. ¿Qué sigue diciendo? Entonces, no es a todos, ¿verdad? ¿Sí
sea, no a todo el planeta. Y ahorita lo vamos a desmenuzar eso. Sino a todos los que son llamados. Pero vamos, ahorita lo voy a explicar. Pero ahí no acaba. Sigamos el siguiente versículo, 29. Pero antes, 28 otra vez. Conforme al propósito, ¿son qué? Llamados. Pero yo pregunto, ¿quiénes son los llamados? ¿Nosotros? ¿Y por qué eres llamado? Es que Cristo tocó a mi puerta. ¿Por qué eres llamado? Porque obedeces a Dios. ¿Obedeces a Dios? Le echo ganas. Si fuera porque por obra no le alcanzaría mi mano. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Di conmigo una cadenita. 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese se escucha un eslogan bien padre. Y es que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero la mayoría que lo dice está en fracaso, está en derrota y está en enfermedad. Porque es muy fácil decirlo acá, pero no acá. ¿A poco no está bien padre ese versículo? Ahora la pregunta, no me respondas, ¿lo vi? Porque mientras todo está bien, está padre decirlo. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo me está saliendo bien. Pero ¿qué hay cuando viene el problema? ¿Qué hay cuando viene la dificultad? Dios conmigo, aunque me esté muriendo, pero ¿quién contra mí? ¿Sí? ¿O no? Ayer, cuando desperté, tenía una situación física. Yo le decía a un amigo que parezco ya persona en la tercera edad porque últimamente todo me duele. No sé qué me esté pasando. Pues ya a los 30 ya es una edad avanzada. O sea, le digo, tenía mi mochila, mi Biblia y mi libro y lo saco y me duele el codo. Y ¿qué pasa? Y ayer yo tenía un dolor de 2 operaciones que tengo y desperté bien asustado. Y le dije a mi esposa, revísame porque estoy seguro que ya me volvió a pasar. Dios me había dado una palabra que el egipcio ese que vi, esa enfermedad nunca más para siempre la veré. Pero en la mañana no que dudé, pero me dolía mucho. Yo estaba asustado y dije, bueno, ni modo, voy a tener que ir con el doctor especialista y que ya seguro me otra vez escuché. En un minuto dije, Señor, pero tú me prometiste que ese egipcio nunca más lo volvería a ver. Pero si tú quieres que lo vuelva a enfrentar, Señor, no importa. Yo lo enfrento porque hay un propósito y hay un llamado. Y no, me revisó y tenía otra cosa. Pero hay situaciones que Dios permite para ver si es cierto lo que tú y yo decimos. ¿Estás acá? Había un hombre que se llamaba Daniel, amaba a Dios con todas sus fuerzas, un hombre de Dios. Ah, si me amas, Daniel, fue Alfonso de los Leones. Porque en la prueba, escúchame esto, en la prueba a muchos, gracias a Dios no a todos, a muchos se les olvida quién es su Dios. En medio de la prueba se les olvida quién es su Dios. Y refugiamos nuestra falta de Dios en sentimentalismo. Dios no nos llamó a ser sentimentales. Dios nos llamó a caminar en fe, a caminar en confianza, a caminar en plenitud. ¿Estás acá? Una persona que es sentimental, que no tiene renovada la mente, le echa la culpa a todo el mundo. Cae en pecado y ¿a quién le echa la culpa? ¿Ah? Primero al diablo. Es que el diablo me puso. Y solamente los ignorantes hablan del diablo. Nada más. Es que mi esposa, los hombres, las mujeres, es que mi esposo, es que el pastor, también yo, déjenme meterme, ¿no?
Y buscamos culpables en vez de resolver nuestros problemas personales. Vaya la redundancia. Porque en medio de la crisis se nos olvida lo que una vez dijimos. ¿Quién es Dios? Vamos adelante. Regresemos, versículo 28. Vamos parte por parte. ¿Estás listo? ¿Vamos bien? Nuevamente, ¿ya te enojaste o qué? Todavía no digo nada. ¿También? Sí. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, este versículo nos muestra dos requisitos. Di conmigo, dos requisitos. Dos requisitos y una bendición. ¿Cuál es el primer requisito en el versículo 28? Amar a Dios. Y el segundo requisito, ¿qué es un requisito? ¿Cuántos tienen licencia de conducir? Bueno, más fácil, ¿cuántos tienen IFE? Y cuando vas al IFE, ¿qué te pidieron? Un requisito es lo que te piden. ¿Y qué es lo que te pide Dios para alcanzar la bendición? Dos cosas. Una, amar a Dios, y la segunda. Pero resulta que la primera ni la segunda dependen de nosotros. Pastor, no depende, no, ni una ni otra. No depende de mí amar a Dios, no. Porque la Biblia dice, no es que tú me amaste primero, sino que yo te amé. Y por cuanto te amé, ahora tú me amaste. Y el segundo requisito es ser llamado para alcanzar una bendición. La bendición es que todas las cosas que nos ayudan para bien. ¿Todas las cosas qué? Todas las cosas. Ahora, vamos, amar a Dios es muy fácil de explicar. Jesús lo resumió. Y Jesús, fueron algunas personas con él y le dijeron, Señor, háblanos de los mandamientos. David, que Moisés nos enseñó, porque recuérdate que si no me equivoco, los saduceos eran los que decían, solamente le hacían caso a la Torah, si no mal recuerdo. Estaba otro grupo, los fariseos, el Sanedrín estaba compuesto por saduceos, fariseos y escribas. Y había contradicción respecto a la resurrección y otras cosas. Pero se acercan con él y dice, Moisés nos dice acerca de 10 mandamientos y después en Levíticos 400, más de 400 mandamientos. Dice, ¿y tú qué nos dices de la ley? Y Jesús lo simplificó muy sencillo. Lo simplificó, no significa que lo unificó. O significa que toda la ley la transformó en dos versículos. Porque la ley del Antiguo Testamento tiene 400 versículos, 400 leyes, más de 400 leyes. Pero la ley de la gracia, o la reglamentación de la gracia, tiene más de 1200 reglas. Y Jesús dijo, muy sencillo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es dejarlo todo por él. Amar a Dios es que Él sea el centro de todo. Amar a Dios es que lo busquemos con todo nuestro corazón, por lo que Él es, no por lo que nos dé, no por lo que haga con nosotros, no por si nos ayuda o no nos ayuda. Amar a Dios es entregarnos con todas nuestras fuerzas a Él. ¿Estás acá? Ahora, siguiente pregunta. ¿Pero quiénes son los llamados? Siguiente pregunta, ¿quiénes son los llamados? Porque hay dos requisitos, ¿vamos bien o no? Amar a Dios muy sencillo. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y subraya propósito. Son llamados. El versículo 29 nos va a decir quiénes son los llamados. ¿Ok? Pónganme mucha atención, no quiero perderme aquí. El versículo 29 nos va a decir quiénes son los llamados o quiénes somos los llamados. Yo soy llamado, no sé tú, pero yo sí soy. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos pues a la revelación. ¿Listos? ¿Quiénes son los llamados? Vamos parte por parte. ¿Sí está igual la versión esta? Sí. Porque los que antes conoció, ¿cómo podemos explicar? Este es el primer aspecto de quiénes son los llamados. A los llamados antes los conoció. ¿Qué significa antes? ¿Cuándo era antes? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Hace un año? ¿Ayer es antes, sí o no? ¿A qué se refiere con antes? Hebreos 2:14, mi texto favorito. ¿De memoria? ¿Nadie lo sabe? ¿Por cuánto? Bueno, Cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. para destruir. ¿Estás ahí, Hebreos 2:14? Está ahí. Bueno, Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Pablo nos dice en Hebreos esto, y Pablo nos dice en Romanos, a los que antes conoció, ¿antes de cuándo? Antes de que nacieras, antes de que todo lo que ves existieras, Dios ya te conocía. Tú y yo somos preexistentes a nuestro nacimiento. El texto es muy claro, dice, por cuanto los hijos participaron de... O sea, si fuera lo contrario diría, por cuanto, diría, y al participar de carne y sangre, los hijos... también sería lo mismo. No, parece. No sé cómo cambiarla, no me imagino cómo sería. Tendría que retroceder en mi mente. Por cuanto los hijos, ¿qué? ¿Qué fuiste primero? ¿Hijo o carne y sangre? Carne y sangre, naciste. ¿Qué fecha? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿De qué año? Muy sabrosa, ¿no? 25 de diciembre de 1969. ¿No? No, a la serie no le pregunto porque va a decir que es del 90, que va a tramitar su credencial de lector apenas. Ya no se conforma con solamente que yo sea mayor. Al ratito su hijo Cesarín va a ser mayor que ella. Antes de que tú nacieras, ya eres hijo de Dios. A eso se refiere antes. A los que antes conocían. ¿Dice la Biblia o no? ¿Sí o no? ¿No lo oigo? Sí. O yo me estoy evitando una preocupada. Ahí dice. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero es que a mí me enseñaron otra cosa. Pues me vale que te enseñaron, la Biblia dice. A los que antes conoció. ¿Y a quiénes fueron los que antes conoció? A los hijos. El primer aspecto para ser llamado es saber, escúchame. Una, ¿quién es hijo? Dos, desde antes de que nacieras. ¿No? ¿Vamos bien? ¿O no? A los que regresemos a Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ya sabemos, antes de que naciéramos y éramos hijos, antes de que participáramos de carne y sangre, también predestinó. ¿Qué significa predestinar? Di conmigo, un propósito antes de nacer. Esa es la predestinación. Efesios 1:5 y 11. Efesios 1:5 y 11. En amor, habiéndonos ¿qué? Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. ¿Por qué nos predestinó? Porque se le antojó, porque Él quiso. Nada más.
Eso es el puro efecto de su voluntad. Traducido al mexicano, porque Él quiso. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas suceden porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. Pastor, pero ahí dice adopción. Entonces nos predestinó porque no éramos hijos y ya estando en la tierra nos adoptó. ¿Sí? Ya te enseñé cuál es la diferencia entre la adopción romana y la adopción griega que se refiere al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se refiere a la adopción romana, es decir, una persona va a cierto lugar y decide tomar un hijo que no tiene su sangre, que no tiene sus genes. Esa no es la adopción que se refiere el apóstol Pablo, la adopción griega. La adopción griega es que mi hijo... Mira, pásame a Josué. A Josué. Mi hijo, por favor, mi hijo nace con mis genes, con mi ADN, con algunas características. No necesariamente el hijo tiene que ser clon del papá, ¿verdad? En algunos casos sí, no siempre. Y una vez que nace, y en un tiempo los padres lo tienen, los padres lo entregan a un curador. Un curador es alguien que va a cuidar al niño. Es alguien que va a educar al niño. Es alguien que va a formarlo. Y una vez que el hijo ha sido educado, ha sido formado, el padre va por su hijo y se ejerce la adopción. Pero ¿cuándo fue su hijo? ¿Hasta que fue por él o desde que nació? Ven ahí, hermano. Él es mi hijo Josué, ya lo conocen, ¿va? Está bien guapo, ¿cómo no? En contra de lo que diga mi madre, que es igual que tu papá. ¿Verdad? Si mi mamá dice que no se parece a mí, ok. Él es hijo. ¿Desde cuándo? No, desde que fue concebido. Él es hijo mío desde que fue concebido, en real. Todos somos hijos de Dios preexistentes. No es mi hijo desde antes de que naciera. Él es mi hijo desde el momento en que fue concebido. Desde el día 1, minuto 1 en que fue concebido, ya había vida en un embrión. ¿Ah? Desde ese momento es mi hijo. Él nace, está conmigo un tiempo y yo lo entrego a un curador. El curador lo va a cuidar, le va a enseñar. Pero cuando pase el tiempo, algunos creen que me hacen feo. Crecen, algunos hacen feo. Y lo toman del curador. Este hecho no significa que a partir de ahora soy mi hijo, o no significa que a partir de este momento Josué dejó de ser mi hijo y cuando Josué crezca y voy con el curador vuelve a ser mi hijo. No hay un lapso de que deja de ser hijo. A esto se llama. Tú eres el hijo, el curador se llama el Espíritu Santo. Y lo que hace cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo, lo que hace es que los ojos se abren. No que desde este momento es hijo de Dios. Tus ojos fueron. Por eso dice, como eres mi hijo, eres trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, al reino de Cristo. No porque en ese momento es así. Lo que antes de aquí. ¿Hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Vamos.
adelante. ¿Vamos bien? Ahora, regresemos a Romanos 8. ¿Y estamos aprendiendo o no? Romanos 8. Porque a los que antes conoció, ya sabemos cuándo es antes y cuándo nos conoció. También los predestinó. Ya sabemos qué es la predestinación. Ahora, la predestinación, te dije, es un propósito antes de nacer. Y aquí nos dice para qué nos predestinó. ¿Estás acá? Nos dice que te conoció antes, te predestinó y te dice para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objeto de la predestinación? También los predestinó para que fuesen ¿qué? ¿Hechos para qué? El propósito de la predestinación es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que somos más que vencedores, porque tú y yo reflejamos y somos transformados en Cristo. ¿Estás acá? Si estás siendo transformado en Cristo, ¿eres más que vencedor? O eres más que vencedor porque estás siendo transformado en Cristo, a Cristo y para Cristo. Primera de Corintios 1:17. No, lo anoté mal. Gálatas, 2 de Corintios 3:18. ¿Estás ahí? 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, ahora sí dice nosotros todos. ¿Quiénes son nosotros? Di conmigo, la iglesia. ¿Hay alguien aquí que sea parte de la iglesia? Somos aquí sí todos, ¿verdad? No todo el mundo, todos nosotros. Tenemos que aprender a distinguir lo que significa todo el mundo y la tierra. Cuando dicen está jugando el América y dicen hay un mundo de gente en el Estadio Azteca, ¿estará ahí Barack Obama? Entonces no está todo el mundo, ¿verdad? Se refiere a un grupo. 3:18. Por tanto, todos nosotros, es decir, la iglesia, mirando a cara descubierta como un espejo, que es la palabra de Dios, la gloria del Señor. Recuerda que hay 4 glorias de Dios: la gloria de su poder, la gloria de su presencia, la gloria de su nombre y la gloria de su... Y aquí es la gloria de su palabra, mirando todos a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Estás viendo la gloria de su palabra, que es un espejo la palabra. Somos transformados. ¿Somos qué? No, fuerte. ¿Ya te aburriste? Entonces, ¿por qué tantos así como que? O lo dejo con la boca abierta. Bueno, eso es más agradable para mi ego. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Somos qué? ¿Qué significa transformado? Ahora que bajé de peso, que otra vez como que me estanqué. Un amigo me dice, estás irreconocible, te transformaste, porque bajé 20 kilos. Eso significa cambiar, transformar. Eso significa que nosotros en esta tierra estamos siendo transformados en ¿qué? ¿En Superman? ¿En extraterrestres? Bueno, en extraterrestres no tienen tanta error. ¿Sí sabes que sí existen los extraterrestres? Dime el nombre de una extraterrestre.
como que si eres de Marte, hija. Pero tienes razón. Bueno, sí y no. Porque ella es extraterrestre, pero no se llama Araceli. Y esto es para los que tengan entendimiento. No te llamas Araceli. Ni tampoco Ruperta, no te asustes. Hay un nombre para cada uno de nosotros que el Señor escribe en una piedra. ¿A qué nos llamamos así? Y nos dará nuestro nombre nuevo. Los extraterrestres sí existen, se llaman Gabriel, Miguel y legiones de ángeles. Otro tipo de extraterrestres de rango bajo que están bajo nuestra autoridad son igual a los ángeles, pero estos son derrotados, se llaman Luzbel y demás. ¿Cómo se llamaba el del desierto? ¿Te acuerdas? ¿Qué habla Isaías? Lili, es otro. Y demás, nombres de demonios. Pastor, ¿y las naves extraterrestres? No. Un día te voy a enseñar qué dice la Biblia de ellos. Y es muy clara. Y eso no implica que no se vayan a aparecer, y eso no implica que el hombre va a decir que ya tuvo contacto con ellos, y eso no vaya a decir que ya se comunicaron y que va a haber manifestaciones. Eso no implica eso, porque va a pasar. Porque cuando Cristo venga, la respuesta lógica de ellos va a decir que los extraterrestres nos llevaron. Y se va a establecer el nuevo orden mundial, la nueva era, el New Age. Pero nada que ver, todo está bíblico, profetizado. Bueno, sigamos. Somos transformados en qué? De gloria en qué. ¿En qué? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto está glorioso. Tú y yo cada día debemos de ser transformados en la imagen de Cristo. Es decir, cada día tú y yo tenemos que parecernos más a Cristo. Es decir, cada día tú y yo tenemos que ser más Cristo. Es un estándar bastante alto, ¿verdad? Pero esa es la transformación. Esa es la transformación. Por eso Pablo dice, porque vosotros no tienen la mente del hombre, mas vosotros tienen la mente de ¿quién? Esa es transformación de la mente. ¿Están acá? Entonces, regresemos a Romanos. Porque a los que antes conoció, ya sabemos, ¿verdad? ¿Sí? También los predestinó, ya sabemos eso también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él sea, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces Jesús y nosotros, ¿qué somos? Hermano. Él es nuestro hermano mayor. Vamos al versículo 30. ¿Vamos bien hasta aquí? O más o menos. El versículo 30, Pablo nos explica esto muy sencillo. El versículo 30 dice, a los que predestinó, ya sabemos de la predestinación, ¿sí o no? A estos también llamó. A los que predestinó, llamó. ¿Quiénes son los llamados? Y a los que llamó, también. Y a los que justificó, bien sencillo. Una cadenita. Una cadenita nada más. A los que llamó, es decir, a los que conoció antes, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. Predestinado ya sabes, llamado ya sabes, justificado. ¿Qué es la justificación? Que es en pasado. La redención y perdón de pecados, ¿ok? ¿Qué es la justificación? No los escuché. Dice, y a estos también, no se queda aquí, sino a los que justificó. ¿Hay algún justificado aquí? ¿Quién? Levante la mano.
Yo soy justificado. También glorificó. ¿Qué es esto de glorificar? ¿Significa que va a compartir su gloria con nosotros? No, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué significa glorificar? Escúchame. La salvación de nuestra alma tiene tres, o la salvación del ser, correcto. La salvación del ser tiene tres áreas. ¿Cuántas áreas? Porque nosotros somos seres trinos: espíritu, alma, cuerpo. La justificación es para el espíritu, que es el pasado, y una vez que venimos a Cristo, nuestro espíritu se hace perfecto. Número 2, santificación. Es un proceso diario. Pero yo quiero decirte algo: solamente los que hemos sido justificados podemos entrar en el proceso de la santificación, nadie más. Para que haya santificación, primero se requiere justificación. Justificación, ya te dije, que es la redención y el perdón de pecado. La santificación es el proceso diario donde tú y yo crucificamos nuestra carne para ser más como Cristo. Y el cuerpo es la glorificación. A eso se refiere Pablo, que tendremos cuerpos glorificados. En esta tierra, ¿no? Por eso yo no te digo, y transformaremos nuestro cuerpo, aquí en la tierra, porque no es así. Transformamos en la tierra nuestra mente, que es nuestra alma. Pero cuando estemos en la eternidad tendremos cuerpos diferentes, transformados, glorificados. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Romanos 8:23. ¿Estás ahí? Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? Ahora, ¿esperando qué? La adopción. Pastor, ¿pero qué no nos explicó que la adopción es que el hijo y todo el rollo que ¿se acuerdan? ¿Y por qué habla otra vez de adopción Pablo? Porque Pablo dice que ya fuimos adoptados. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción. ¿Por qué dice ahora otra vez, esperando la adopción como si todavía no sucediera, cuando él dice que ya sucedió la adopción? ¿Están acá? ¿No lo estoy haciendo volar? ¿No? Porque yo sí me entiendo, pero no sé si lo logra entender. Esta habla de la segunda etapa de la adopción. Antes de nacer ya éramos hijos. En esta tierra estamos en el proceso de perfeccionamiento, pero no dejamos de ser hijos. Y ahora el curador que nos perfecciona es el Espíritu Santo. Cuando vayamos a Cristo se concreta la adopción, no que dejamos de ser hijos. Pero aquí estamos en el proceso de perfeccionamiento. ¿Sí me explico o no? Vamos adelante. La redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es la glorificación. En el cielo tendremos cuerpos glorificados. Primera de Corintios 15:40. Y hay cuerpos, ¿estás ahí? 15:40. Alguien que lo lea fuerte, por favor, pero fuerte, que escuchen todos. Primera de Corintios 15:40. Cuerpos hay celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Entonces, ¿qué? ¿Hay cuerpos celestiales o no? ¿Y hay cuerpos qué? ¿Y cuerpos? Terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los... ¿Qué cuerpo tienes tú ahora? ¿Y qué cuerpo tendremos con Cristo? Filipenses 3:21. El cual transformará, Filipenses 3:21, ¿estás ahí? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, esta carne, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, como Cristo fue glorificado. ¿Recuerdas cuando lo querían tocar? ¿Qué dijo? No me toques, ¿por qué? No he sido glorificado.
de Juan. Filipenses 3:21. 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestro cuerpo será. Entonces a los que predestinó, ya sabemos, también llamó, justificó, glorificó. Regresemos a Romanos para terminar. Antes de leerlo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, escúchame bien, los héroes de la fe vencieron porque sabían quién estaban con ellos, porque sabían que había un plan y un propósito, porque sabían que la dificultad era solo el instrumento o el medio para alcanzar su victoria, porque sabían que nunca los dejarían avergonzados. Romanos 8 nos enseña que hay dos requisitos que provienen de Dios para que todas las cosas nos ayuden para bien. Es decir, para que en todas circunstancias salgamos victoriosos. Una es amar a Dios y otra es ser llamados. El versículo 29 nos explica quiénes son los llamados. Los llamados somos los que antes nos conoció, los predestinados, los que Dios nos ha dado un propósito. Y ese propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y Pablo hace una cadena. Dice en el versículo 30, Romanos 8:30, porque a los que predestinó antes también llamó, y a los que llamó antes también justificó, y a los que justificó antes también glorificó. 4 cosas. A los que llamó, llamado, predestinación, justificación y glorificación. Esas son las 4 aspectos para que tú sepas que tienes victoria en cada situación. A eso quería llegar. A que sepas que eres llamado, que eres predestinado, que eres justificado y que tendrás gloria. O tu cuerpo será glorificado, será transformado. Ahora sí, versículo 31. Una vez que tenemos conciencia de esto en nuestra mente, nuestra alma, de que hemos sido llamados, de que hemos sido predestinados, de que Dios nos ha justificado en su misericordia, que Cristo nos ha justificado y que nos dará glorificación en nuestros cuerpos. Ahora sí, el versículo 31 podemos decir con conciencia, con plenitud, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 32 dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora sí podemos creer, confiar y caminar, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, no solamente como niños que creemos que hay un gigante detrás nuestro, no solamente como eso, sino saber que hay alguien que está para defendernos, pero sino más, un punto más glorioso, un nivel más alto. Y es el hecho de saber que creemos que hay un plan y un propósito eterno en cada situación que pasemos. Y por difícil que sea, es el cumplimiento para que tú y yo alcancemos lo que Dios quiere para nuestra vida. No hay otra forma, no hay otro medio, porque Dios lo escogió, porque Dios lo predestinó, porque Dios lo eligió, porque Dios lo estableció así el camino de nuestra vida. Por eso es que todo, escúchame, por eso es que todo nos ayuda para bien, porque el Altísimo tiene el control de todo, porque el Altísimo tiene el control de todo, por eso todo nos ayuda para bien. Y el versículo 32 que leímos, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios nos dio lo más grande, escúchame, Dios nos dio lo más grande y lo más valioso del universo. Y lo más grande y más valioso del universo se llama Cristo. Y si nos entregó lo más valioso, lo más glorioso del universo, que es Cristo, yo quiero preguntarte, ¿Él resolverá tu deuda? ¿Él resolverá tu enfermedad y te sanará?
Él suplirá tus necesidades, Él transformará tu familia, Él cambiará tus circunstancias para que todo te ayude para bien, para que todo sea conforme a su propósito y tú no te escapes absolutamente de nada del plan y del propósito. Y en esto descansamos en paz y reposo, que nada se sale de la voluntad de Dios, que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Padre. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Amado Dios. Amado Dios. Hoy te pedimos, Señor, que este pensamiento, Señor, pueda venir sobre nuestros corazones, sobre nuestras almas. El hecho de saber y comprender por qué somos más que vencedores en Cristo y por Cristo y para Cristo. Que todas las cosas tienen un porqué, un para qué. Y que muchas de esas cosas no nos corresponden a nosotros saber lo que será. Pero una cosa es cierta, todo nos ayuda para bien. Porque hoy entendemos, Señor, que esto es lo que a los que conforme a tu propósito son llamados. Y nosotros tenemos un entendimiento pleno, Señor, en nuestra capacidad de cada uno, de que hay un propósito en el llamado que tú nos has hecho, que antes nos conociste y nos diste una razón en esta tierra. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que aquellos que están pasando el momento de crisis y el momento de dificultad, que no olviden quién está con ellos y quién está por ellos. Que puedan comprender en plena certidumbre de fe que hay algo más grande y hay algo más glorioso que los aguarda y que los espera. Y esto más glorioso, Señor, es sencillamente que tú tienes un plan y un propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, bajo revelación de tu Espíritu Santo. Y si hubiese algo, Señor, o mucho que no quedó claro de lo que tú pusiste en mi corazón para instruir a tu iglesia, para instruir, Señor, yo te pido, Señor, que mediante la operación de tu Espíritu Santo sea revelado a sus almas y a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.